Hola chicos, Ciencias Naturales 20.2. Propiedades de los cuerpos minerales, propiedades físicas. Empezábamos con la primera, que es las propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas. Y dentro de ellas vamos a ver elasticidad, dureza, exfoliación y fractura. Entonces vamos a empezar con la primera, que sería la elasticidad. ¿Qué se entiende por cuerpo elástico? Elasticidad. Dice, estas propiedades se hallan en íntima relación con la estructura de los minerales. Por tanto, es fácil comprender que los cristales sean anisótropos, que no respondan igual a todas las direcciones en que se les aplique la causa, el estímulo. Puede ser fuerza, puede ser onda electromagnética, pueden ser ondas magnéticas, puede ser luz, etc. Las propiedades mecánicas más importantes son la elasticidad, la dureza, exfoliación y fractura, que las iremos poniendo. Dentro de la elasticidad, con este nombre se expresa la propiedad que tienen los cuerpos de recobrar su forma anterior cuando cesa la fuerza que les ha deformado, la fuerza deformante. Tú tienes aquí una varilla de acero sujeta y aquí te puede oscilar. Entonces vienes con el dedo y logras, este es tu dedo, y logras cambiar su forma. Antes tenía esta y ahora tiene esta. Muy bien. ¿Por qué? Porque tú estás aplicando aquí una fuerza. Si retiras la fuerza y esta varilla, esta chapita metálica, recupera la forma anterior, decimos que posee elasticidad. Te lo repito de nuevo, dice la propiedad que tienen los cuerpos de recobrar su forma anterior cuando cesa la fuerza deformante. Coges un trocito de espuma, una esponja de baño, tú la hundes y automáticamente la esponja se pone así. ¿Por qué? Porque tú has hecho presión sobre ella. Cuando tú dejas de oprimirla, recupera otra vez su forma poliédrica si esta sustancia, la espuma de la esponja, es elástica. Dentro de su límite de elasticidad, porque tienen un límite, te dice, pulsa aquí, y tú, y dices, para, que la vas a romper. Bueno, no me has dicho que es elástica, sí, pero tiene un límite. Es decir, si rebasa su límite de elasticidad, ¿qué hará? Vamos a ver, te lo puedes imaginar. Dentro de su límite de elasticidad, todos los cuerpos son totalmente elásticos. Aunque para la mayor parte de los minerales este límite es muy pequeño. Significa que a los cuerpos que parecerían menos elásticos, más rígidos, los cuerpos que parecerían más rígidos, sería pues una pastilla de hierro, bien sujeta aquí, que no pueda moverse, tú aplicas aquí una fuerza y seguramente, aunque pienses que esto es duro, que no se va a torcer nada, siempre se puede doblegar algo. Pero su límite de elasticidad es muy pequeño. Es decir, que como sigas presionando, crack, casca. Pero siempre había una cierta elasticidad. Es como esos rascacielos altísimos que tú piensas, ¡jo! ¡Qué altos! Oye, ¿y no se romperá? Bueno, pues que sepas que los arquitectos han considerado todo eso porque a veces las fuerzas de los vientos pueden ser enormes. Y entonces han hecho que su límite de elasticidad sea algo más superior de lo que parece en principio. Es decir, que por fuerzas este edificio pudiera doblarse, sí, deformarse, y cuando cesen los vientos, recuperar. Oiga, ¿pero lo notarán? No, apenas lo notan. Hombre, si alguien
que trabajase en la última oficina del último piso hubiera colocado un péndulo, un peso, una plomada, aquí enfrente de un punzón, vería que, o un nivel, el nivel es el nivel de gota de agua, que manifiesta si está horizontal o inclinado. Bueno, pues un nivel de mucha precisión sí que me diría ahí la conturbación, o la turbación del edificio con respecto a las fuerzas. O sea, todos los cuerpos son elásticos de alguna manera. Una regla de plástico, pues sí, es elástica, pero tiene un límite. ¿Tú que me la vas a romper? ¡Paf! Rota. Ha sobrepasado el límite de elasticidad. Dice: muchos minerales rebasan bruscamente el límite de elasticidad. Bruscamente significa que en una fracción de segundos rebasan el límite, y entonces es cuando chascan con estruendo, cuando hacen ¡clas! Cosa que otros, pues qué sé yo, como algunos metales, como por ejemplo el aluminio fundido, claro, no el aluminio extruido, el aluminio extruido dobla mucho, pero el aluminio fundido suele doblar un poquito, pero en el momento que te pasas, crack, aparecen rajitas, pero no hace crack. Es decir, no rebasamos el límite de elasticidad, pero no bruscamente, sino en un intervalo de tiempo. Y a los primeros se les llaman quebradizos. Los de los pueblos que andábamos siempre con ramas y con palos, sabíamos perfectamente que subirse a un árbol tenías que tener mucho ojo de que las ramas no se rompieran. O cuando trabajábamos con la navajita en la madera para hacer cositas, si la madera aquella querías cascarla, había maderas que con poca fuerza cascaban y cascaban bien, oye, ¡oh, qué bien! Pero había otras, no sé yo, las típicas de mimbre, que es que se podían torcer y retorcer, y si encontrabas el límite de elasticidad, se cascaban las fibras más superiores, las que sufrían mayor fuerza, y estas de aquí permanecían sin cascar. Con lo cual, luego tenías que retorcer. Bueno, quien lo ha hecho ya lo sabe, era más difícil. Índices de elasticidad, tal. Algunos árboles tienen un índice de elasticidad de las ramas un margen muy pequeño, y hay que tener mucho cuidado con ellos. Uno de ellos, la higuera. Hoy voy a coger higos. Ten en cuenta que la madera de higuera es quebradiza, o casqueña, que dicen también. Es decir, que casca rápidamente. ¡Puf! Te caes, y las caídas de los árboles dicen que son muy malas, especialmente en determinadas edades. En fin. Dice, estos cuerpos que cascan enseguida, que sobrepasan enseguida su límite de elasticidad, se llaman, los que sobrepasan enseguida, se llaman quebradizos. Tratándose de madera, te he dicho yo que eran casqueños. Fíjate qué cosa más curiosa, que voy a coger una rama de ese árbol, y si tú te empeñabas en romperla por aquí, podías tener muchos problemas. Ahora, si aprovechabas en que esa rama salía de otra, esto era el tronco, ¿no? Y tú, ¡crack!, desgajabas por aquí, que eso es desgajar, pues por aquí tenía un fácil plano de rotura, es decir, se resquebrajaba rápidamente y con muy poquita fuerza. Las direcciones de aplicar las fuerzas no son las mismas. Bueno, a propósito de esto hay cosas curiosísimas. Nuestros músculos también, nuestra fisonomía,
trabaja de muy distintas maneras con respecto a las fuerzas. Ejemplo, si tú pones las manos así, pegadas, pues es muy difícil que alguien te las despegue, porque la fuerza de este puño para acá y de este puño para acá, con todos sus músculos operando, es muy eficaz. Podemos hacer mucha fuerza, cosa que en sentido contrario, que es la que estaría haciendo el que quiere separarte los puños, no es tan eficaz. Resultado, que tú puedes tener 8 o 10 años, estar así con tus puños y viene un hombretón y te quiere separar los puños y no puede. En fin. Bueno, estos cuerpos que son quebradizos, tienes que saber también que tienen otros nombres. Mira, este es sorprendente. Resulta que los quebradizos también se les llama cuerpos agrios. Y también este, que ya no es tan sorprendente, frágiles. A ver qué haces con eso que es muy frágil. Rompe fácilmente. Tiene un límite de elasticidad muy bajito y enseguida lo vas a superar y va a echar crack. Muchos minerales, bueno, ya lo hemos dicho, se dejan, dice, mientras que otros se dejan de formar por presión o flexión, flexionar, doblar, duraderamente. Y luego, poco a poco, se rompen. La típica rama. Te has subido, estás ahí y la rama ha hecho... y tu padre desde abajo. ¡Ten cuidado! ¡No, papá, que no se rompe! ¡Ten cuidado! Vas yendo hacia... aumentando el brazo de palanca, yendo hacia el exterior del árbol, y tú confiado y tranquilo, hasta que de repente oyes... ¡pum! Abajo. Es decir, no ha sido un corte brusco, como el que te podía haber hecho una madera más casqueña o un cuerpo mineral, sino que por las fibras de la leña, la rotura ha sido, el doblaje ha sido más duradero, pero al final llega a romper. Dice, y luego poco a poco, estos se llaman, curioso, estos que no son de rotura brusca, estos eran los de rotura brusca, sino de rotura duradera, estos cuerpos se llaman plásticos o dulces. Caramba, contrapuestos a agrios. Y ahora, sí, yo también aprendo aquí. He caído en la cuenta de que hay un hierro que se le llama hierro dulce, que es el hierro tal como sale de los altos hornos, sin acerar. Luego se somete a procesos de aceramiento, volviéndolo a fundir, mezclando con carbono, etcétera, etcétera. Pero cuando sale es un hierro dulce, que no se emplea para fuerzas mecánicas, lógicamente. ¿Por qué? Pues mira, ¿por qué? Porque no aguanta las fuerzas, es un poco plástico, pero luego chasca. Pero tiene otra cualidad buena, una cualidad magnética, o podríamos decir antimagnética, porque no se deja imantar. Muy bueno. Porque todos los demás, en cuanto les haces pasar corrientes magnéticas por ellos, se quedan imantados permanentemente, que son los aceros. Pero este no, el hierro dulce no. El hierro dulce, ¿sabes uno? La lata de conserva, es de hierro dulce. Lo que pasa es que ese también, por ser tan fino, tiene otras estructuras que otras propiedades físicas que vamos a ver, por ser así de fino, la lata. Pero es hierro dulce, es decir, que tú puedes hacerla pasar por un imán, y así como una chapa acerada se quedaría imantada, ella no se queda imantada. No me enrollo más.
Si la cohesión, es decir, la fuerza que une las moléculas entre sí, que eso es la cohesión, acuérdate, cohesión es la fuerza que une las moléculas entre sí de un mismo cuerpo, fuertemente unidas. Bueno, fuerte o débil, cohesión fuerte o cohesión débil. Mientras que adhesión es la fuerza que une las de un cuerpo con las de otro cuerpo exterior. Como cuando el agua moja a un cuerpo, se queda pegado a aquel por fuerzas de adhesión. Que son los adhesivos, por los cuerpos exteriores que se quedan pegados. Fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Tener bien claro eso. Si la cohesión es muy grande, se pueden estirar en hilos. Es decir, estira, o vamos a hacer hilos. Oye, ¿y no romperá? No, porque las fuerzas que tienen de cohesión unas con otras es grande y no dejará que se rompa. También, bueno, a esta cualidad de poderse hacer hilos, si se hacen hilos, acuérdate, aquello que se puede hacer hilos, se dice que tiene la cualidad de ductilidad. El acero es muy dúctil, se pueden hacer hilos y muy finitos. El cobre es dúctil, se puede fabricar en hilitos. Todo lo que se pueda fabricar en hilos es porque es dúctil. Y lo que se pueda fabricar en láminas finitas, es que es maleable. Maleabilidad. Por ejemplo, el oro, la plata, etcétera, sobre todo el oro es súper maleable. Se le puede hacer unas láminas finísimas, pero muy finas. Es lo que llaman panes de oro. Y se utilizan, entre otras cosas, para cogerlos y dorar las superficies. Con un pincel especial se le funde sobre la imagen de madera, por ejemplo, que quieres dorar, y luego lo extiendes. Pero el pan de oro es la lámina finísima de oro. El que los minerales sean frágiles o dulces sirve para reconocerlos. Entre otras cosas, a ver, ¿qué mineral será este? A ver, trae el cuchillo. Lo rasca, y si queda polvo, que ha quedado polvo al rascar, o escamas pegadas al cuchillo que ha rascado, a él, dice, el mineral es dulce. Ejemplo, si tú rascas un poquito con la navajita en la regla, sacas escamitas o polvo. ¿Por qué? Porque es un plástico o dulce. Sin embargo, si saltan partículas, pasas con el cuchillo y saltan granitos, pero saltan, se desprenden, eso es que era quebradizo. Y si tiras esa piedra que te ha dado contra el suelo con fuerza, es muy posible que quiebre. O un golpe fuerte también puede quebrar. Pasamos, esa ha sido la elasticidad. Pasamos a la dureza. A ver si nos da tiempo. La dejamos ahí, la elasticidad. Yo creo que ha sido interesante, ¿no? Eso de saber que todos los cuerpos son un poco elásticos, pero que, dependiendo de su límite de elasticidad, si no quieres que se rompa, no sobrepases el límite de elasticidad. Puede estar cerca o lejos. Y en el momento de la rotura, dos tipos de rotura, la quebradiza o agria y la duradera o dulce. Pasamos a la dureza. Ojo, porque en la dureza hay un error vulgar, muy extendido vulgarmente. Se suele confundir lo que es dureza. Oye, pero no des tantos golpes. Si es inútil, ¿no ves que es muy duro? No lo vas a romper. Bueno, pues ahí está mal empleada el concepto de dureza. Porque el cuerpo que aguanta golpes no es por duro, es por otra propiedad suya. Que, mira, por donde aquí
no va a hablar de ella. Pero bueno, ya te la digo yo. Es la tenacidad. Tenacidad. O sea, cuando tú tienes ahí un hierro y no rompe, no rompe, no rompe, es porque es tenaz. Pero no es porque sea duro. Ejemplo, el plomo, una bola de plomo tú le puedes dar golpes, 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 puedes deformarla, pero no rompe, es tenaz. Cosa que no es duro, es blando. Vamos a ver por qué. Dice, dureza. En general, cuando se expresa la dureza de un mineral, se refiere siempre a su resistencia a dejarse rayar. Coges algo que acabe en punta y tú tratas de rayarlo. Oye, ni se ha enterado. Es que ni se ve por dónde ha pasado el punzón. O esta cosa tan aguda. Porque es muy duro. Se resiste a ser rayado. Ahora bien, si vemos que deja una raya, normalmente esa raya suele ser de partículas de polvo arrancado que se han quedado a los lados de nuestro trazado, entonces decimos, oye, pues ha costado, pero sí, hemos logrado rayarlo. No es tan resistente a ser rayado, no es tan duro, o sea que la dureza es la resistencia o la oposición a ser rayado. Atento que hay cosas muy bonitas aquí. Cada mineral tiene una dureza o gama de durezas, que depende finalmente de la resistencia de los enlaces químicos que tiene interiormente. Enlaces fortísimos, el diamante no lo raya, de los de la naturaleza nadie, luego se han inventado otros que sí, que son capaces de rayarle. ¿Por qué? Porque hacer la raya supone separar, romper esos enlaces químicos interiores. Sí. Porque a la postre, tú lo que tocas son átomos. Y si tú desprendes algo, estás rompiendo las fuerzas que unían unos átomos, con los arrancados. O sea, que eso es lo que manifiesta la dureza, ligada a la cohesión. Mucha cohesión, mucha dureza. A pesar de ser una propiedad vectorial, o sea, que no... oye, ¿en qué sentido lo has rayado? En este. Trata de rayarlo ahora en sentido perpendicular a la primera vez que has hecho. Pues ahora sí que lo he rayado. Pues eso significa que no es una cualidad isótropa, sino anisótropa. Y que por lo tanto tendríamos que dar anotaciones no solo de su intensidad, de la fuerza que he hecho, sino de en qué dirección la he hecho. Bueno, pero dice que a pesar de eso, dice, a pesar de que es una propiedad vectorial, las diferencias según la dirección suelen ser pequeñas. Y así, el grado de dureza se expresa con un número que nos indica su posición dentro de cierta escala determinada. Hicieron una escala de menos duro a más duro. En mis tiempos infantiles yo escuchaba muy bien esto, me gustaba. Pero luego, pues, desgraciadamente, no lo estudiaba mucho. No toméis ejemplo de lo malo, solo tomad ejemplo de lo bueno. Pero aquí, pues me dio por aprenderme la escala entera. Una escala de 10 cuerpos de la naturaleza, 10 minerales de la naturaleza, que estaban ordenados por dureza. Y entonces hice una palabra mnemotécnica con la primera sílaba de cada cuerpo, que todavía me acuerdo. Esas cosas es que normalmente no se olvidan. A lo mejor te estarán enterrando un día y tú en el punto de morir te estarás diciendo esa palabra que aprendiste de niño. Que era esta. Di, co, to, cu, or, a, flu, cal, ye y tal. Que, lógicamente, si la sabes, pero no sabes a quién corresponde cada uno, no te sirve de nada.
Pero bueno, en este caso es fácil, mira. Diamante, corindón, topacio, algunos te suenan, ¿no? Cuarcita o cuarzo, ortosa, apatito, fluorita, calcita, yeso y talco. El talco, no te lo imagines en polvo, que es el que te echaba tu mamá cuando estabas escocido. No, ese talco es una piedra, una roca natural. Oiga, llamarla roca, pues es blandísimo. Pues sí, es muy blando. Fíjate, el más blando de los naturales. El que tiene grado 1 de dureza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, para calificar la dureza de un mineral que tú no sabes, si dispusieras de estos cuerpos e intentares rayarlos con ellos, ejemplo, tiras a rayarlo con un diamante, lo rayas, luego dureza menos de 10. Pasas a la cuarcita, por ejemplo, tiras a rayarlo con un trocito de cuarzo que tenga un pico. O sea, no trates de rayarlo con una superficie convexa o con una superficie plana, no. Tienes que hacerlo con un trocito de cuarzo que tenga un pico. Y tú tratas de rayar al tuyo. ¿Lo rayas? Sí, lo has rayado. Entonces es que es más blando que la cuarcita. Tira para abajo. Coge luego fluorita, por ejemplo, y dices, oh no, mira, la fluorita no lo raya, al revés. El cuerpo que tengo yo, que lo he cogido, lo he roto y he sacado un pico, raya a la fluorita. Ah, pues entonces es que si la fluorita tenía 4 de dureza, mi cuerpo tiene más. Mi cuerpo tiene mayor de 4. Y entonces vas subiendo y resulta que, mira, con el apatito no. Al apatito ya no le raya. Pues entonces tu cuerpo tiene entre 4 y 5 de dureza, entre 4 y 5. Yendo por el campo, tienes 2 piedras y tú dices, oye, ¿cuál será más dura? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer, si las piedras no tienen picos, has de romperlas de alguna manera, a golpes, pero sin dar a nadie, ni que le salte a otro, ten cuidado, y que aparezcan puntos suficientemente agudos, tanto en el uno como en el otro. Entonces, con el pico de tu piedra número 1, tratas de rayar una superficie plana, aquí que está planito, de la superficie 2. Si este 1 raya a la 2, es que la 1 es más dura que la 2. Al revés. Si no la raya, sino que es al revés. Aquí has cogido una puntita y tratas de rayar la 1 y sí que la raya. Entonces es que es la 2 la más dura, mayor apertura que la 1. Y las vas ordenando por dureza. Puedes coger 5 o 6 piedrecitas y dice el profe, ¡hala! Clasifícalas de más dura a más blanda. Ya sabes lo que tienes que hacer. Intenta rayar unas con otras. Pero, por supuesto, siempre antes has de hacer que tengan puntas que sean capaces de rayar. Más cosas. Esta escala es la escala de un señor que la propuso y tuvo bastante éxito. La escala de Mohs, que consta de 10 tipos o grados de dureza. Cada uno de los cuerpos raya a los que le preceden. Un cuerpo de aquí raya a todos los de abajo, etc. Y es rayado por los que le siguen. El topacio, pues rayará a todos estos, pero es rayado por el diamante y por el corindón. La escala de Mohs da durezas aproximadas. Para obtener datos exactos relacionados con la estructura cristalina, pues ya se han hecho aparatos de más precisión. Es decir, que sean capaces de sacarte ya, no entre 4 y 5, así, no, oiga, mire, es 4,05. Ah, jolín, hasta las milésimas. ¿Y esto quién ha dicho? ¿Solo el niño que ha intentado rayarlo? No, esto lo hemos hecho con un aparato que se llama el esclero. Esclero es duro. Y metro, medida. El que mide la dureza. Cuando las arterias se te quedan duras y pierden elasticidad, entonces es la esclerosis. Más. Pero creo que ya aquí, con la elasticidad y la dureza,
hemos tenido suficiente o pasamos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente, venga. La exfoliación y fractura. Exfoliación y fractura. Hemos visto elasticidad, dureza. Por cierto, ¿te suena la palabra folia? Folia, la F se convierte en H y quedaría olia. Y olia es hoja. Hoja. O sea, folia, una folia es una hoja. Y un folio, muchas veces también un folio de papel, digamos una hoja de papel. Es decir, lo hemos hecho casi sinónimo. Bien, pues ¿qué será exfoliación? Exfoliación. Exfoliación. Exfoliar, el prefijo ex muchas veces es quitar de. ¿Qué es expulgar o expurgar? Es quitar pulgas, ¿no? Aunque expurgar también ha quedado por quitar lo malo de algo. Oye, llévatelo y expúrgalo un poco. Que eso te ha quedado muy patatero. Refínalo un poquito. Bueno, pues ex significa quitar. Entonces, sería quitar hojas. ¿Pero quitar hojas de una piedra? Sí. Es que hay piedras o hay minerales que si tú introduces por aquí un filo muy suave, ¡chac!, se despegan. Es decir, había aquí una zona, un plano, donde las fuerzas de cohesión eran muy débiles. Era un plano. Pues a ese plano donde las fuerzas de cohesión eran muy débiles y se ha abierto en dos, pero presentando no un corte irregular, sino un corte fino. Y tú dices, ¿cómo es posible que eso haya estado, desde que ese cuerpo nació hace millones de años, haya estado así y aguantando? Porque no ha recibido fuerzas por aquí, habrá recibido fuerzas por aquí, que no eran compatibles con convertirlo en hoja. Pero lo más sorprendente es que si luego, cuando ya has dejado esa piedra así, sigues metiendo el cuchillo un poquito más por debajo, vuelves a hacer otra. Y entonces te resulta una lámina, una hoja, y otra, y otra, y otra. Estás exfoliando, sacando folias. Esto es lo que hacían, que te dije, con el yeso. Los romanos, ahí en Segovia, cerca de Segovia, que utilizaban luego para cristales. Bueno, pues dice, por esfuerzos mecánicos, muchos minerales, mecánicos, con la navajita, no has tenido que hacer más que fuerza mecánica, dice, se rompen en determinados planos. Mira, ese mismo mineral a lo mejor también se esfolia en este sentido, porque tiene otros planos también de exfoliación, pero no se abrirá, no se esfoliará en este sentido, ni en este sentido. Es decir, que puede tener varios planos de exfoliación. Curioso. Dice, mientras en otras direcciones esta separación resulta muy difícil o imposible. El fenómeno se denomina exfoliación y es característico para cada mineral. Se forman así superficies de fractura plana llamadas superficies de exfoliación, que son siempre planos paralelos a caras reales o posibles que ya estuvieran definidas en este mineral. Es decir, tú este mineral, cuando tú lo encontraste, resulta que aquí tenía una superficie plana, lisa perfectamente, y entonces dijiste, esta obedece al retículo interno. Y luego intentaste, entre otras cosas, pues exfoliarla respecto a este plano, y lo conseguiste. Mira, planos de exfoliación, y sacamos laminitas. La mica que hay en el granito suele ser exfoliable también. La capacidad de exfoliación depende de la estructura reticular, de la estructura interna reticular. A lo mejor el grado de ecuación de estos entre átomo y átomo que hay aquí no son fuertes y entonces tiende a romper entre ellos. Cuando entre un plano reticular y otro cualquiera existe una distancia notable, es decir, que estén muy separados, por ejemplo así, una distancia muy notable,
Paralelamente a dicho plano, es fácil la divisibilidad. Pero si el retículo es muy compacto, muy apretado, no, aquí está todo muy juntito, difícil la exfoliación. La exfoliación es muy completa cuando se producen con mucha facilidad laminillas muy delgadas que, por cierto, reflejan muy bien la luz. Ejemplo, el yeso y la mica. Mira, los dos que te había dicho yo. Esta propiedad se debe a que la cohesión es mayor en el plano según el cual se separan las laminillas. Es decir, dentro del plano la cohesión es mayor y fuera del plano con el otro plano es menor. Y entonces se separan entre plano y plano. Cuando la exfoliación se presenta a la vez en tres direcciones, en una, en dos, supongamos, y en tres direcciones, de forma poliédrica típica, es decir, formando este poliedro, clac, 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 según el mineral. Por ejemplo, la galena, al golpearla, da cubos. Anda, qué cosa más curiosa. O sea, tú golpeas la galena y salen cubitos. Muy interesante, La calcita, romboedros, etcétera, también son exfoliables. La cohesión puede ser aproximadamente igual en todas las direcciones, con lo que el cuerpo, al romperse, lo hace de modo irregular, según distintas superficies de fractura. Conforme sea esta, la fractura puede resultar concoidea. Es decir, mira, el cuerpo se ha roto, pero mira, aquí hoy ha quedado como una concha, una concavidad. Le ha dado un golpe y ¡clac! Ha salido una lasca, se ha desprendido. Y finísima, muy fina. O sea que había ahí una zona de enlaces débiles y estaba formando una conca. Ganchuda. Es decir, que puede ser en forma de gancho. Astillosa. En forma de astillas. Terrosa. La has roto. ¡Pof! Oye, ha quedado prácticamente granulada, todo como si fuera tierra. Plana. Y lisa. Es decir, no mate, lisa, brillante. O sea que la fractura, si quieres que pusiéramos, sería concoidea, tirado a conca, ganchuda, tipo gancho, astillosa, terrosa, plana y lisa. Esas pueden ser los tipos de exfoliación. Bueno, y hasta aquí tendríamos las propiedades mecánicas, propiedades física-mecánicas. En el siguiente veremos otras propiedades que van a ser las eléctricas. Hasta luego.